Hola mundo, mi nombre es Sergio Capacho y hoy vamos a comenzar a hablar sobre el ciclo de vida de desarrollo de sistemas de información. Y para ello vamos a comenzar con ciertos conceptos básicos que necesitamos tener claro cuando desarrollamos y estudiamos sistemas de información. Si a usted en este momento le dicen Dalia, ¿en qué piensa? Básicamente usted pudo haber pensado, mire, Dalia es una amiga mía que yo tengo desde hace años y que comparte conmigo la sección de base de datos. Usted en algún momento también pudo haber pensado, mire, esa es una flor. Es más, en algún momento inclusive usted pudo llegar a pensar que es un lugar. La respuesta es, usted está pensando bien. Es decir, cuando usted le dicen un nombre, le dicen un número, ejemplo, le dicen el número 14, le dicen el número 16, básicamente le están dando un dato. Y un dato que puede representar una persona, una flor, un lugar, un símbolo, es decir, es un valor que si no le dan ningún tipo de contexto no tiene ningún significado. Entonces, básicamente, ¿qué es un dato? Un dato es un número, letra, símbolo, hecho, elemento u objeto que se utiliza para producir información, el cual por sí solo no tiene ningún significado, como vimos en el ejemplo anterior, a menos que usted lo ubique en un contexto específico. Vamos a estar claros en lo siguiente: de pronto cuando yo le dije Dalia y usted lo ubicó en el contexto de su amistad, de su símbolo, de su aula de clase, usted lo asoció con una persona, pero de pronto usted lo pudo haber asociado con un jardín y es una flor. En todo caso, un dato básicamente sigue siendo eso: un número, una letra, un símbolo, un hecho, un elemento. No lo ubica dentro de ningún contexto, simplemente no significa nada, no le transmite ninguna información. Ahora bien, cuando usted ya lo comienza a ubicar bajo un cierto contexto, ya usted comienza a manejar información. Un dato en el área de informática se entiende como una cifra, letra o palabra que se suministra a la computadora como entrada y la máquina lo almacena dentro de él bajo un formato específico. Me explico. Cuando usted se sienta delante de un computador y le coloca su clave para ingresar al campus de la universidad, cuando usted entra a su computadora y va a entrar a la página del banco y usted escribe su nombre de usuario, su clave, usted básicamente le está dando datos, es decir, usted está escribiendo una cifra, una letra, una palabra que lo utiliza el computador y que normalmente cuando ella toma esas letras las almacena. Entonces, ¿cómo las almacena? Básicamente las está almacenando en un formato, es decir, la puede estar almacenando como números, la puede estar almacenando como letras, la puede estar almacenando como palabras, en fin, es más, en el sentido más estricto y puro del área informática la está guardando como ceros y unos. También dentro de los conceptos básicos que hay que manejar cuando se estudia un sistema de información y en consecuencia futuro cuando se maneja una base de datos, está el concepto de información. Y entonces, ¿qué es información? Es el resultado de haber organizado o analizado los datos de alguna manera con un propósito u objetivo específico. Además, dichos resultados se usan por lo general para la toma de decisiones. Me explico. Cuando usted se sentó delante del computador y usted comenzó a suministrarle el apellido, el nombre, la dirección, la nota 1, la nota 2, y él al final le entregó a usted la nota definitiva, básicamente lo que le está entregando es información, y esa información la puede utilizar usted posteriormente para tomar una decisión. Me explico, yo aprobé base de datos 1, ahora puedo continuar usando base de datos 2. El otro concepto importante es que es un sistema. Entonces, un sistema es un conjunto de componentes que interactúan entre sí y tienen un objetivo común. Me explico. Todos en la vida estamos rodeados de sistemas. Vamos a ver un ejemplo. Si vemos el cuerpo humano, es un sistema que está conformado por piernas, extremidades, brazos, cabeza, tronco, y simplemente esos conjuntos de componentes interactúan para que usted pueda vivir y se pueda desplazar de un sitio a otro. Si usted ve un vehículo, tiene un sistema, y ese sistema está compuesto por componentes. ¿Por cuáles?
por las ruedas, el volante, el motor, el chasis, en fin. ¿Qué es un sistema? ¿Por qué? Porque tiene sus componentes y todos esos componentes se interrelacionan para que usted pueda trasladarse de un sitio a otro. El mundo está lleno de sistemas y todos ellos son componentes que se relacionan de alguna manera y tienen un objetivo común. Y usted tiene que, en función de para qué es el sistema, es el objetivo de dicho sistema. Ahora bien, dentro del área informática nosotros manejamos lo que se denomina sistemas de información y básicamente sigue el mismo concepto, es decir, es un grupo de componentes integrados, pero tienen cuyo objetivo especial es satisfacer las necesidades de información de la organización. Me explico. Un sistema de información serían computadores, serían el sistema Wi-Fi, serían los celulares, sería el servidor de la universidad, serían los puntos de acceso. ¿Y para qué tenemos toda esa infraestructura? Simplemente para darle soporte de información a la organización. Cuando hablamos de soporte de información, estamos hablando para que usted desde cualquier computador o cualquier dispositivo pueda ingresar al campus y de pronto vea las notas de la materia base de datos, de la materia química, de la materia educación física, es decir, una serie de dispositivos que se organizan y estructuran para entregarle información a usted. Si lo vemos desde el punto de vista de un banco, serían los servidores, los computadores, las redes, el internet, todo eso estructurado para que usted desde la comodidad de su casa puede entrar a ver y a consultar las cuentas, por hacer las cuentas que usted tiene en el banco, para que usted haga consignaciones y retiros, para que usted pague el agua, la luz, el teléfono. Entonces todo eso es una estructura, es decir, un conjunto de dispositivos que se relacionan para darle a usted soporte, en este caso un soporte financiero, y también informarle a usted del estado de sus cuentas. ¿Cuál es el objetivo de un sistema de información? Básicamente recoger datos, es decir, recoger cédula, apellido, nombre, dirección, teléfono, nota 1, nota 2. Si hablamos de un sistema financiero, estamos hablando de que usted va a recoger que si la cédula, que si la clave, que si el monto, los montos que se consignan, los montos que se retiran. Es también orientado hacia procesar, es decir, yo le doy al sistema los datos y él automáticamente me procesa. En este caso vamos a entender procesar porque yo ordeno los datos, yo hago cálculos. Ejemplo, yo le ingresé a él la cédula, apellido, la nota 1, la nota 2, la nota 3 y él automáticamente va a entregar a mí la nota definitiva. También me permite intercambiar información entre los diferentes componentes a nivel de la organización. Me explico. Yo de pronto registro las notas de ustedes en el computador que estoy en este momento aquí en Cúcuta, pero resulta de que a través de internet físicamente el servidor que tiene las notas está en Pamplona. Entonces me permite a mí intercambiar información con otros equipos o con otras estructuras, otros componentes que están a distancia. En todo caso, el sistema de información se diseña y se desarrolla para apoyar las funciones administrativas de la organización. Es decir, hay que estar claro que los sistemas de información es para que le ayuden a la estructura, es decir, a la empresa, a llevar las actividades de planificación, organización, dirección y control de la empresa. ¿Cuáles son los componentes de un sistema de información? En primer lugar, las personas. Es decir, aquellos seres humanos que hacen vida y actúan o se relacionan con el sistema. Entonces, cuando hablamos de personas, estamos hablando, mire, de la secretaria, del estudiante, del profesor, del gerente e inclusive del dueño de la empresa. Es decir, cualquier persona que interactúa con el sistema es un componente del sistema de información, e inclusive hay que tomarlo en cuenta porque son las personas que utilizan los sistemas y son en todo caso para quienes se desarrollan las estructuras y son los que se tienen que sentir cómodos con los aplicativos. El segundo componente que usted maneja dentro de un sistema de información son los datos.
Y cuando hablamos de datos nos estamos refiriendo, y vuelvo a insistir, cédula, apellido, nombre, nota 1, nota 2, monto de consignación, monto de retiro, los productos que se está llevando el cliente, en fin, y que yo tengo que conocerlos y describirlos para poderlos sistematizar. Tengo que estar consciente de que el otro gran componente importante son los procesos, es decir, cuáles son las actividades que se desarrollan dentro del sistema. En ese sentido vamos a ponerlo bajo el contexto de la universidad. Uno de los grandes procesos que se hace es la preinscripción de un estudiante, el otro gran proceso es la inscripción, el otro gran proceso sería el registro de notas. Entonces yo tengo que estar claro cuáles son los procesos que existen dentro del sistema y cómo se maneja y qué personas los manejan o utilizan, y además de eso qué datos intervienen en cada proceso. Otro componente importante son las redes, es decir, cómo esos componentes se relacionan y se comunican y se comparten información y datos. Y finalmente, cuál es la tecnología que le da soporte a ese sistema de información, es decir, la tecnología son los computadores, los celulares, los cables que le permiten a usted compartir recursos, que le permiten compartir datos, que le permiten a usted compartir o entregar información a distancia. Entonces, básicamente un sistema de información tiene estos 5 componentes: personas, datos, procesos, redes y tecnología. Hasta este momento podemos afirmar que un sistema de información es una disposición de personas, actividades, datos, redes y tecnología integrados entre sí con el propósito de apoyar y mejorar las operaciones cotidianas de una empresa. Me explico. Cuando se dice el término disposición es que yo tengo que organizar las personas, tengo que organizar las actividades que van a hacer esas personas, tengo que organizar y estructurar qué datos voy a recibir, cómo los voy a recibir, cómo se van a compartir o enviar a través de estructuras como denominamos redes, y cómo me va a apoyar la tecnología. Es decir, un sistema de información no solo son los componentes, también implica cómo se distribuyen y organizan. De alguna manera esto es lo que lo hace un poco complejo, porque no solo es pensar en que mire, voy a tener los computadores y las máquinas ahí comunicándose, sino es aparte de los computadores y las redes y la tecnología y los datos que van fluyendo, es cómo voy a hacer que las personas van a interactuar y van a ayudar a mejorar los procesos. El sistema de información va orientado hacia eso. Cuando decimos que ese sistema de información debe satisfacer las necesidades de información para la resolución de problemas y la toma de decisiones, está en este contexto. Tu sistema de información o el sistema de información que tiene la empresa debe estar orientado y desarrollado hacia darle una solución a los problemas que tiene la organización. Es decir, no es simplemente montar un computador o montar una red o darle a usted acceso a internet, no, orientado hacia darle a usted una respuesta, una solución a un problema particular, y además de eso que le permita a los directivos a tomar decisiones. Además de lo anterior, un sistema de información implica que en algún momento usted va a tener una entrada de datos, es decir, no importa el tamaño y la estructura, la infraestructura tecnológica, la visión, no. Lo importante es que en todo sistema de información básicamente en algún momento va a recibir usted datos a través de un proceso de entrada, que puede ser a través de un teclado, que sea el computador, un teclado que esté ubicado en un celular, que esté en una tablet, que usted en algún momento va a procesar esos datos, es decir, usted los va a ordenar, calcular, clasificar, en fin, y que en algún momento ese sistema de información le va a entregar a usted información, y que esa información se va a utilizar para tomar decisiones, es decir, para que usted ejecute alguna determinada acción. Finalmente, ¿cómo se construye un sistema de información? Para construir un sistema de información hay que utilizar un método. ¿Por qué? Porque cuando usted comienza a trabajar un sistema de información son muchas variables y elementos que usted tiene que tomar en cuenta. Entonces el método que normalmente se utiliza se denomina ciclo de vida de desarrollo de sistemas de información.
el cual es un proceso mediante el cual los analistas de sistemas, los ingenieros de software, los programadores, los dueños y los usuarios finales elaboran un sistema de información o aplicativo informático. Para expresarlo en pocas palabras, son una serie de pasos o fases para que usted construya un sistema de información. En la primera fase de este método, que se denomina ciclo de vida de desarrollo de sistemas de información, se denomina análisis. ¿En qué consiste el análisis? Es el paso en el cual se hace el estudio de la situación actual del sistema para identificar procesos, las personas que manejan los procesos, los controles, los documentos que se usan, los datos que se usan, la información que se genera y su calidad. Me explico. Supongamos que a usted lo llaman al frente donde hay una fábrica de venta de caramelos o de pipas, y entonces esto le dicen: mire, tenemos un problema con las compras y ventas y queremos que nos resuelva ese problemita. Entonces, por muy ingeniero, por muy analista, por muy muchacho versado en el área de informática, usted no sabe cómo llevan allá los procesos. Usted sabe que básicamente usted compra y compra con una factura, que la factura tiene la descripción de la empresa, que de pronto tiene la cantidad, la descripción del producto, el precio unitario, pero de pronto hay ciertos otros detalles adicionales que usted no conoce. Entonces, a usted básicamente lo alan de los cabellos y le dice: mire, resuelva este problema. Para usted poder resolverlo, lo primero que tiene que hacer es entender el problema. Entonces, la fase de análisis es para que usted entienda la situación actual y el contexto actual del problema que usted va a resolver. Entonces, lo primero que usted tiene que definir es cuáles son los procesos que tienen allí, quiénes son las personas que manejan los procesos, quiénes son los dueños, quiénes interactúan los datos, por qué controles o verificaciones hay para usted poder hacer determinadas operaciones o transacciones, qué documentos se usan, por qué se usan, qué datos normalmente intervienen y por qué otros no intervienen, y qué información se genera al final. Es decir, el objetivo del análisis es que usted entienda el sistema y la situación actual y entienda el problema para usted posteriormente comenzar a emitir o generar una solución. Básicamente, ¿qué hace usted en la fase de análisis? Usted primero que todo hace algo que se denomina investigación preliminar, es decir, usted llega y se ubica dentro del contexto para tener una visión del problema y plantear una posible alternativa de solución. Después de que ya usted se ubica dentro del contexto, usted comienza a estudiar la situación y al final usted define o llega a un punto donde se denomina determinación de requerimientos, que consiste en que usted ya tiene claro cuáles son las características o elementos que va a incluir en el desarrollo del sistema o en la solución que usted va a plantear. La segunda fase se llama diseño. Es la fase en la cual usted ya comienza a dibujar el nuevo sistema. Es decir, ya usted en el análisis entendió el problema, lo estructuró. En la fase de diseño usted comienza a dibujar la solución. Imagínese el diseño como la fase en la cual usted comienza a hacer los planos de la solución o de la casa que usted va a construir. En este sentido, básicamente, ¿usted qué va a construir? Mire, usted construye el modelo del nuevo sistema en detalle con todos los procesos. Me explico. Usted en el análisis se consigue con un problema, usted aquí comienza a plantear los nuevos procesos que le van bajo los cuales se va a desarrollar la solución que usted va a proponer o usted va a implementar. Usted va a comenzar aquí inclusive a definir los controles del sistema, del nuevo sistema, a definir el diseño de entrada y salida de datos del nuevo sistema. Y cuando hablamos de diseño de entradas, estamos refiriéndonos a definir cuáles son las pantallas que usted va a utilizar para capturar los datos, es decir, cómo van a estar organizadas las pantallas, dónde van a tener los iconos de acceso, cuál es la función de esos iconos, cómo va a estar distribuido cada una de esas pantallas con las cuales va a interactuar la persona. También hay que hacer el diseño de salida, que consiste en determinar o construir o definir cómo van a producirse los reportes, es decir, todas las salidas que hace el sistema son reportes. Y usted tiene que comenzar a pensar, mire, cuáles son los reportes que va a generar el sistema, cómo los va a generar,
cada cuánto lo genera, quiénes lo reciben, por qué lo reciben, en qué volumen. Y básicamente usted lo que hace es un esquemita de este estilo, es decir, cada vez que genere un reporte, bien sea en papel o en digital, cómo está estructurado. Eso es parte del trabajo que hay que hacer en diseño. Orientado más hacia nuestro objetivo final, que es trabajar con una base de datos, en la fase de diseño hay que diseñar el modelo o construir el modelo entidad-relación. Me explico. En la fase del análisis yo comencé a estudiar los datos y entender cómo se movían los datos y cómo se asociaban los datos de una persona, entre personas, entre clientes, entre las diferentes entidades que forman parte de la empresa o el sistema. En fase de diseño yo tengo que hacer un dibujito donde yo defino cuáles son las entidades, es decir, los personajes que se relacionan y cuáles son los datos que manejan. Entonces el primer gran paso importante que se hace en el diseño para la construcción de base de datos es realizar este gráfico. Después de que ya usted tiene el gráfico del modelo entidad-relación, usted tiene que ir a un modelo que se denomina el modelo relacional. Es decir, usted ese gráfico donde tienen las entidades y las relaciones y básicamente tiene los componentes de los datos que maneja, usted tiene que comenzar a construir, a definirlos en función de tablas, y esas tablas tienen asociaciones o relaciones entre sí. Es decir, usted pasa de un modelo de este estilo, donde usted lo que tiene son entidades y campos estructurales y define básicamente estructuralmente cómo se relacionan los datos, a convertir esos datos en tablas que se van a relacionar de alguna manera. Usted también tiene que describir la tabla, y básicamente ya después de que usted tiene este dibujo ya hecho y este esquema ya hecho, usted va a la construcción física de la base de datos a través de un gestor de base de datos. Vale la pena decir que este es el gráfico más importante de todo el desarrollo de un sistema de información. Si usted hace mal el análisis, pues de pronto se puede mejorar, porque bueno, mire, básicamente cuando usted estudió la situación actual se equivocó, se le pasó un dato por encima, su visión o su enfoque de ver el problema estuvo errónea, pero bueno, mire, eso tiene solución. Ahora bien, si usted desarrolla o construye mal el modelo relacional, básicamente usted echa a perder todos los datos del sistema. Este es el gráfico más importante o el modelo más importante de todo lo que es el diseño y construcción de una base de datos. Después de que se hace el diseño, hay que comenzar a la construcción física del software. Entonces viene uno a una fase número 3, que consiste en la construcción del software. Eso significa que hay un grupo de personas que se denominan los programadores, que comienzan a sentarse y a echar código, y ese código es el que le va a dar vida a su sistema de información. Ese código normalmente está en algún lenguaje como el C, como el Pascal, como HTML, como Bootstrap, como Python, en fin. Entonces hay un grupo de personas que se dedican a echar código y a desarrollar su aplicativo. La siguiente fase se llama implantación y documentación. En esta fase básicamente lo que se hace es, mire, ya tengo mi sistema, ya tengo mi aplicativo, entonces voy a comenzar a comprar toda la serie de equipos de hardware y software para yo montar esas estructuras y que ya me queden funcionando y trabajando. Además de eso, pues también yo necesito ir instalando ese software que desarrollé, ese sistema de información, para que todo el mundo lo comience a utilizar. Yo también tengo que ir haciendo la documentación. La lógica dice que usted, un sistema de información, tiene que ir haciendo la documentación desde el primer momento. Sin embargo, pues realmente en esta fase es donde se consolida la documentación. ¿Qué se entiende por documentación? Los manuales. Entonces, esos manuales describen cómo está estructurado el sistema, cuáles son las tablas, cuáles son los datos, cómo está organizado el sistema, quién tiene acceso al sistema. Es decir, toda la serie de manuales que dan soporte técnico a su sistema de información. También en este momento que usted hace la implantación, usted comienza con una capacitación a las personas
que van a utilizar el sistema, y viene una fase que es importante, una fase de retroalimentación. Es decir, usted comienza de pronto a escuchar qué errores o qué fallas posiblemente quedaron por allí pendientes, y usted comienza a colocar o a hacer esas mejoras dentro del aplicativo que usted ya desarrolló. En todo caso, aquí no son fallas o errores estructurales, sino de pronto algún tipo de concepto, algún tipo de error que de pronto a usted se le pasó por alto. Ejemplo, si es un acceso para gente mayor de edad, bueno, mire, validar que cuando ingrese la persona por lo menos le pide la edad y que sea mayor de 18 años. Después de que usted ya deja montado un sistema, ese sistema debe permanecer trabajando por lo menos unos 5, 6, 7, 8 años, y como toda estructura en algún momento necesita algún mantenimiento, algún retoque o alguna mejora. A ese proceso se le denomina mantenimiento, y entonces consiste en que después de que el sistema ya esté montado, simplemente el grupo de técnicos o el grupo de desarrolladores comienzan a hacerle mejoras a la estructura que ya quedó. Ejemplo, usted desarrolló un sistema de facturación e inventario, entonces el día que usted lo desarrolló, el IVA en ese momento era del 5%, pero con el tiempo lo subieron al 12%, entonces usted tiene que ir a hacerle a los programas o a la estructura un pequeño mantenimiento. Entonces todo ese tipo de ajustes, mejoras que se le hacen al sistema a través de su vida útil se denomina mantenimiento. Bueno, en resumen, el ciclo de vida de desarrollo de sistemas de información está compuesto por el análisis, el diseño, el desarrollo, la implantación y documentación, y finalmente el mantenimiento. Cuando usted desarrolla un sistema de información, usted tiene que partir de ciertos principios importantes. El primer principio es implicar al usuario. Me explico. Yo cuando comienzo a estudiar un sistema o a ver o a visualizar la construcción de un aplicativo informático, yo debo ser consciente de lo siguiente: ese aplicativo es para que lo utilicen los miembros de la empresa, los miembros de la organización, y yo debo comenzar a escuchar cómo lo quieren o cuáles son las necesidades o los requerimientos. Si usted de pronto lo desarrolla y no toma en cuenta a los usuarios, usted se arriesga de que usted puede haber desarrollado un excelente y brillante aplicativo, pero que nadie lo use. Vamos a ponerlo en un ejemplo medio cruel. Resulta de que usted es fanático de los celulares y usted quiere desarrollar un aplicativo para un celular. Entonces usted comienza a desarrollarlo y resulta de que a usted no le gusta la letra ñ y usted está peleado con la letra ñ, y usted dice, mire, que la letra ñ es lo peor que pudo haber existido en la humanidad, y en fin, y usted hace su aplicativo sin la letra ñ, y resulta que cuando usted lo va a ingresar, usted lo va a implantar, resulta que hay un usuario que se llama niño, y él nunca podrá utilizar y manejar su sistema porque esto no tiene la letra ñ. Entonces es importante que cuando usted desarrolle un aplicativo, escuchar al usuario. Normalmente ellos son los que viven y padecen todo el tiempo el problema, y son los primeros que de pronto le pueden comenzar a usted a aportar soluciones. Además de eso, entre más los implique usted al usuario y los comience a escuchar, y en la medida que ellos vean que esas recomendaciones o sugerencias se toman en cuenta, en esa misma manera usted está vendiendo su trabajo y la gente comienza a utilizar con gusto su trabajo, y lo más importante, el proceso de implantación y migración del sistema viejo al sistema nuevo comience a ser un poco más natural. Los sistemas de información se desarrollan para apoyar las actividades de la organización y tomar decisiones. Eso es muy importante. De pronto, cuando usted desarrolla un sistema de información, usted tiene que ser consciente de que el sistema de información es para apoyar a la empresa, no para apoyar a un cierto departamento. Por supuesto, todos tenemos nuestro corazoncito y en algún momento hay cierto cariño especial en algún departamento o con algún funcionario o alguna funcionaria en algún determinado departamento. Pero yo debo ser consciente de lo siguiente:
cuando se emiten los reportes o la estructura es para apoyar a la organización. Es decir, mire, si yo voy a generar un reporte, que ese reporte sea lo más transparente y eficiente posible para todos los miembros de la organización. Es decir, que dé información. Y ahí debo entender lo siguiente: lo que produce el sistema de información, que son los reportes, se van a utilizar para que tome decisiones. De allí que yo debo ser consciente es, mire, qué reportes necesitan y por qué. Y esa pregunta viene del ABC de lo que es el desarrollo de sistemas. Cada vez que se desarrolla un sistema, genera reportes. Y el ABC dice, mire, ¿por qué se generan ese reporte? En la medida que usted como analista sea consciente por qué se genera el reporte, usted comienza a decidir o a dilucidar qué elementos o qué datos voy a incluir allí y sobre todo en qué orden de importancia. Yo debo para construir un sistema de información, debo aplicar algún método de resolución de problemas. En este caso, el método que estamos utilizando es el ciclo de vida de desarrollo de sistemas de información. ¿Y por qué debe usted aplicar un método? Porque simplemente llega un momento en que son tantos datos, tantos procesos, tantos elementos que usted tiene que tener presente, que lo más sano es tener un método que permite a usted organizar el trabajo y estructurar metódicamente la construcción de su sistema, es decir, que le permite a usted llevar una serie de pasos para la resolución de un problema. Usted debe justificar el sistema como una inversión de capital. La empresa, la organización, tal cual como inclusive pasa en su casa, no suelta reales o no aflojan los reales o de pronto no sueltan el efectivo si no hay una razón de peso. Entonces, cuando usted va a implementar un sistema de información, usted tiene que pensar de que eso es una inversión de capital y que de alguna manera esa inversión de capital tiene que darle a usted algún tipo de beneficio. Entonces, una de las cuestiones importantes es, mire, ¿qué beneficios me va a dar a mí la implementación de un sistema de información? Y yo tengo que ser consciente de que cuando se desarrolla un sistema de información, es un recurso que se va a implementar, entonces debo tener claro, invertirlo y enfocarme hacia eso, es decir, ese sistema, ¿qué beneficio me da? Muy pero muy importante, todo sistema debe ser concebido para el crecimiento. Es decir, usted cuando desarrolla una estructura de un sistema de información, es decir, desarrolla un aplicativo, usted no solo ve el problema del momento, sino usted ve, mire, en un corto y mediano plazo, hacia dónde voy a llegar. ¿Por qué? Porque resulta de que, vamos a ponerlo en contexto, resulta de que cuando usted lo llamaron a resolver el problema de la facturación e inventario, usted en ese momento el IVA que se estaba cobrando era el 5% y usted desarrolló todo orientado hacia el 5%, entonces usted de pronto no visualizó que podía cambiar. Entonces significa que en el momento en que usted lo llamen para hacer un cambio, el proceso de reorganización y reestructuración y volver a construir es bastante difícil. Imagínese que usted construye una casa, usted le tiró las paredes, los pisos, los techos, el techo, y de pronto cuando ya lo tenía montado después de 3 años, se descubrió, mire, tengo que hacer otro cuarto. ¿Qué implica? Que usted tiene que comenzar a tumbar paredes, levantar pisos, rehacer muchas cosas. Mientras si usted ya desde el principio dejó claro, mire, posiblemente aquí usted va a colocar otro cuarto y aquí otro cuarto, simplemente usted dejó las estructuras para que de una forma fácil y práctica las pueda usted montar en una forma práctica y sin mayores complicaciones y traumas. Finalmente, por el día de hoy no me queda más sino agradecer su amable atención. Y por supuesto, si quedó alguna duda, hágamelo llegar a través de los comentarios, que yo en el primer momento que tenga disponible con mucho gusto le responderé. Además, por favor, cuídese mucho.